Hola, hola, ¿qué tal amigos queridos de este su programa Enfoque? Para mí es un verdadero placer y un privilegio tener a mi lado, frente a ustedes, una audiencia que va creciendo poco a poco orgánicamente, como les habíamos dicho. A quien le interesan estos temas, Eva. Quien no quiere verlos, pues puede escoger. ¿Cómo son? 700 millones de canales que existen en YouTube. Así que esas poquitas visiones, esas poquitas visitas, las agradecemos mucho. Agradecemos mucho su sugerencia. Y en las últimas horas está surgiendo un debate cada vez más fuerte. Ustedes ya ven en mi pantalla esta chica joven, es una abogada especializándose en temas de seguridad social. Nos acompaña esta mañana Patricia Borja. Patricia, bienvenida, ¿cómo estás? Y yo digo mañana, seguramente ustedes como audiencia pues lo verán en un horario diferido, no se preocupen. Hola. Muy buenos días, Estefanía. Muchísimas gracias a ti por la invitación y por supuesto un saludo para toda tu audiencia. Bueno, gracias a ti por darnos el tiempo, porque sé que eres una abogada tremendamente ocupada y sobre todo con lo que está pasando en los últimos días con el IES. Bueno, no, la historia del IES, yo te cuento como una persona mayor a ti, es una persona, es un tema, es una problemática que ha estado en la agenda de medios de comunicación permanentemente, ya sea que se hable del seguro de campesinos, ya sea que se hable del seguro a jubilados, ya sea que se hable, es el más permanente tema de la deuda que tiene el Estado con el seguro social, ¿verdad? Ujú. Y además de la institución per se como un instrumento político para capitalizar votos mediante subsidios y regalos a seguros que no se pueden cubrir seguramente por malas inversiones y por utilizar recursos que no le corresponden al Estado por ley. Eso quiere decir que si lo siguen haciendo o lo han hecho, eso es ilegal. No quiero seguir con esta introducción, Patricia, querida. Cuéntame tú, eh, cómo se estructura para entender, para que el ciudadano comprenda cómo se estructura un directorio y el directorio del IES, quiénes son sus representantes y ellos a quienes representan, por favor. Bienvenida. Sí, claro que sí. Nuevamente, muchísimas gracias a ti por la oportunidad y también una felicitación y un agradecimiento por generar este tipo de espacios para analizar, en este caso, el día de hoy, algunos aspectos relacionados con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que como lo señalabas, realmente es una situación y una problemática de gran envergadura por todos los aspectos que confluyen en esta problemática. Pero bueno. Partiendo de la consulta sobre cómo está estructurado, en este caso, el máximo órgano de gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se denomina, de acuerdo con la Ley de Seguridad Social, Consejo Directivo, pues tiene una estructura tripartita. Está conformado por tres miembros. Esto es algo que se mantuvo y se mantiene inclusive de acuerdo con una última reforma que está vigente desde el 1 de noviembre del 2022, porque recién la Asamblea Nacional ratificó eh, en un solo debate un proyecto de ley que fue objetado el año anterior totalmente por el Ejecutivo y que se refería justamente a la conformación del Consejo Directivo del IES. Sí, Y se mantiene este. intentó hacer un cambio en la estructura a nivel asamblea, pero el Ejecutivo lo vetó al 100% y lo negó. Ya me dirás más adelante por qué. Pero volviendo a esa pregunta, estamos hablando del Consejo Directivo famoso del IES, que tiene tres representantes históricamente conocidos y gracias a que hubo un veto del Ejecutivo, es decir, no, eso no pasó, esa propuesta de cambio estructural no pasó, ¿verdad? El consejo está estructurado por tres personajes.
En algunos de los casos, personajes que han estado más de una década sentados ahí, no salen ni siquiera en los noticieros ni dan la cara por la cantidad de pérdidas que hemos tenido justamente en la última década, Patricia querida. Por favor, ¿quiénes son esos tres representantes? Sí, claro que sí, solo un particular. Este proyecto, como lo mencionaba hace un momento, fue objetado totalmente por el Ejecutivo en junio del año anterior, pero de acuerdo con la Constitución, la Asamblea Nacional no podía volver a tratar este proyecto sino hasta después de que haya transcurrido el plazo de un año. Como ya transcurrió este plazo de un año, terminó en junio de este año 2022, entonces la Asamblea Nacional nuevamente se encontraba habilitada para poder tratar nuevamente este proyecto y en un solo debate ratificarlo o no. Para ratificarlo debía contar con el voto de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Y Bueno, efectivamente eso es lo que pasó el 30 de octubre en una sesión de pleno de la Asamblea Nacional. Pero antes, porque esta problemática es realmente un entramado, unos días antes, específicamente el 3 de octubre del 2022, el presidente de la República expidió un decreto ejecutivo que contenía el reglamento para la designación del representante de los asegurados y de los empleadores y de sus respectivos alternos. Pero también para perdóname que te entender este, interrumpa, entendiendo que el Seguro Social es un ente independiente que no debe tener órdenes de cómo debe estructurarse tal institución, porque el presidente no es quien toma las decisiones. Una cosa es que tenga un representado ahí dentro del directorio. Otra cosa, perdón, opinión de ignorante, como siempre digo yo, es que un presidente emita un decreto sobre una institución sobre la que no tiene ningún poder o estoy mal interpretando correctamente esto que tú me estás contando, amiga querida. sí, solo, sí, justamente uno de los incisos, específicamente el inciso sexto, del entonces artículo 28, porque ya fue reformado desde el 1 de noviembre, ¿qué es lo que disponía? Disponía que el presidente de la República definirá o determinará en el reglamento respectivo el proceso o el procedimiento para la designación del representante de los asegurados y de los empleadores. Y claro, los respectivos alternos. Entonces, en atención Él a actuado esta bajo la ley. disposición, el presidente de la República. Exacto, es decir, ha actuado bajo la ley, Sí. pero ojo, estamos ya viendo Ujú. ahí un problema grave. Entendiendo que vamos, desde que tengo uso de razón, diciendo que el Ejecutivo, el gobierno, no debe intervenir en las decisiones del Seguro Social porque son aportes privados de trabajadores, es decir, transacciones del trabajo privado de cada ser humano. No es lógico que el presidente de la República siga interviniendo sabiendo que tiene además, debería haber una ley que les diga cierren la boca hasta que no paguen lo que deben. Entonces, me dices tú que bueno, él mandó un decreto y se mantiene esta estructura y un status quo, ¿verdad? Hay una comodidad por mantener la estructura con estos tres representantes. De nuevo, tres representantes, cada uno a quien representa y en algunos casos, en uno específico, el de los empresarios, Sí. vamos a hablar de que es el mismo de toda la vida y nunca dice nada, ¿no? Sí, justamente como efecto de la expedición de este decreto ejecutivo, lo que disponía el artículo 4 es que en 15 días término, es decir, solo se contabilizan o se contabilizaron, mejor dicho, días hábiles, por lo que tenían hasta el 25 de octubre las organizaciones de empleadores y de asegurados, porque claro, el consejo directivo está conformado por un representante del ejecutivo, un representante de los empleadores y un representante de los asegurados, porque esto también parte en atención o en consideración a la estructura o a este modelo tripartito previsto por el convenio 102 de la Organización Internacional de Trabajo, que ha sido ratificado desde hace ya bastantes años, varios años de hecho, por el Estado ecuatoriano. OIT, OIT, conocida Exactamente, ahora en todos los sí. derechos
los trabajadores a nivel mundial, que también... Sí, como OIT. Sí, exactamente. Entonces, partiendo también de este modelo tripartito, es que también ha sido acogido por la legislación ecuatoriana en el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y entonces, este decreto realmente fue expedido tomando en consideración de que ya desde hace varios años estaban en funciones prorrogadas los dos representantes, el representante de los empleadores, que venía siendo el ingeniero César Rodríguez, y porque realmente el periodo de funciones de los representantes titulares y alternos, porque ellos en un principio fueron representantes alternos, que luego frente a la ausencia definitiva de los representantes titulares, pues fueron principalizados y Para irse a asumieron este cargo. sentar y ganar Entonces, dietas, en ambos casos, claro, para irse a sentar y ganar dietas, porque yo no veo ninguno de sus tres representantes, sino ya casi, casi listos, casi, casi para ir de la mano con nuestro queridísimo colega don Alfonso, ¿verdad? Algunos los conocen durante muchos años, que soy el representante de los jubilados y voy tantos años y soy el representante del sector empresarial, ese más callado, ese siempre más callado el representante del sector y el sí, en representante del este, ejecutivo. Entonces estamos hablando de tres representaciones, ¿verdad? Ya, el sí. ejecutivo que debería representar los intereses del trabajador, ¿no? El representante de los empresarios que está bien representado porque está tan bien representado que lo reeligen, ¿no? Parece que... Ahorita sí hay un cambio. Sí hubo un cambio como efecto del decreto ejecutivo. Sí, porque ¡Bendito realmente, como yo lo decreto! señalaba, Bendito decreto. sí, ¿Quiénes son esas personas nuevas? sí, sí, solamente hubo una renovación en el caso de la representación de los empleadores. ¿Por qué? Porque hay que considerar que, ¿qué es lo que disponían los incisos segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social? El inciso segundo disponía quiénes o qué organizaciones, mejor dicho, más representativas deben intervenir en el proceso de designación conjunto del representante de los asegurados y su alterno. En cambio, el inciso tercero disponía quiénes son las organizaciones más representativas de los empleadores, en este caso las federaciones nacionales de cámaras, que debían intervenir en esta designación conjunta del representante de los empleadores. En el caso de los empleadores, del sector empleador como tal, sí llegaron a realizar el procedimiento sobre la base de, al final, establecer una única representación, una representante de los empleadores titular y un representante alterno. La representante titular es la economista María de los Ángeles Rodríguez. El representante alterno, en este caso, de acuerdo a lo que designaron, es el ingeniero igualmente Edison Ortiz. A partir ¿Cómo del ves 20, o esos sea, o mejor perfiles? dicho, ¿Cómo ves esos nuevos perfiles? Porque realmente es una oxigenación a algo que seguramente para ellos va a ser muy duro, no sé sus perfiles y lo que me atrevo a pensar siempre, presumiendo inocencia y no cargo, ¿no? Regalado, sí, sino en el, tema de meritocracia, van a encontrarse con unas problemáticas graves de manejo. No es que el IES está quebrado, entre comillas. Eso es algo que se repite permanentemente, pero yo, por ejemplo, como una ciudadana común y corriente, podría darles una solución. Una, una. Y mañana el Seguro Social se pone al día. E incluso le puede condonar la deuda al Estado. Pero bueno, continuemos para entender el tema porque claro tenemos que sí, el seguro campesino que es un seguro subsidiado. Tenemos, sí, un régimen tenemos especial. hubo un cambio en el gobierno de Rafael Correa con respecto a los seguros de cesantía que se convirtieron en cierta parte de esos seguros, el seguro del desempleado, es decir, los De ahorros para desempleo. casos de desempleo desaparecieron para el desempleado, entendiendo que tenemos más del 60% de la población desempleada. Es decir, hay una
Y estafa eso lo declaró la al Corte como ciudadano que ha constitucional. venido aportando, que debería ser reclamada porque es dinero y nadie puede hacer uso de ese dinero porque no les pertenece y por ley no debían tocarlo y lo han seguido Y sí tocando. lo Aquí hay una reclamaron. responsabilidad judicial, penal, Y sí civil. lo reclamaron. ¿Quiénes? En ese caso, solamente como un paréntesis antes de continuar, sí presentaron demandas de inconstitucionalidad respecto de esta ley que fue aprobada y que entró en vigencia en el 2016, pero sorpresivamente o realmente paradójicamente, la Corte Constitucional en su análisis, porque presentaron demandas de inconstitucionalidad, declaró que era una medida constitucional el haber tomado un porcentaje del seguro de cesantía para pasarlo al seguro de desempleo, un 1% específicamente, porque ¿Qué antes iba gobierno? destinado ¿En el qué tres por gobierno ciento hay representantes de la Corte? de la aprobación, de la aportación. ¿Qué Corte Constitucional me ¿Perdón? estás hablando? ¿De qué gobierno? En la actual, el año anterior, o mejor, no, perdón, en este año, 2022, la Corte Constitucional en una sentencia declaró que era una medida constitucional. En el análisis que realizaba, determinó que era una medida que se ajustaba al mandato constitucional, realmente en una interpretación bastante tergiversada de lo que implica el principio de solidaridad, porque uno de los principios rectores del sistema de seguridad social es la solidaridad, pero hay que tomar en cuenta las diferencias sobre este tema, porque era una cuenta individual, se mantiene como una cuenta individual, pero iba destinado o estaba financiada por el 3% de la aportación. Y para crear este seguro de desempleo debían haber financiado con un porcentaje adicional, muy independiente. Claro que partiendo de varios estudios y varias situaciones, bueno, al final del día la Corte lo consideró como una medida constitucional. Eso para cerrar este A paréntesis mí me sobre parece este tema. increíble que una Pero persona, ahí, a mí me parece increíble y te voy a hacer un paréntesis porque he hablado mucho y voy a seguir aprendiendo de ti. Me parece increíble que una persona en sus aportes vaya colocando mes a mes un fondo de su dinero y de su trabajo, ¿ya? Para momentos de vacas flacas. Eso se llama ahorro. No puede ser posible, por lógica elemental, ética, moral, ¿ya? Entendiendo que tenemos al 65 y más. No voy a hablar de cifras porque todo el mundo se las inventa, pero está comprobado que más de la mitad de la población ecuatoriana no tiene trabajo, Patricia. Pues no puede ser posible que personajes tomen la decisión, así sean cortes constitucionales o no, sobre si está bien robarse la plata de las personas que han ahorrado para ese momento de vacas flacas. Y luego vienen con el descaro de decir que las personas tienen que tener educación financiera cuando se les han robado sus ahorros, sus fondos de cesantía, para demostrar que las personas están desempleadas, hay que llenar un montón de papeles y si no cumple un tiempo determinado, no puede retirar su plata, sus aportes. Y gracias a YouTube por darnos el espacio como ciudadanos. Ahora sí, Patricia, tú me habías hablado algunos puntos y yo te había dicho, yo soy muy ignorante, tengo varias indignaciones a nivel personal que no las voy a transmitir aquí porque no es un tema de desahogo. Tú me decías a mí, punto uno, hablemos de la situación general sobre la conformación del Consejo Directivo. Creo que hemos pasado a sí, salvo que se te pero esté... Ajá, solo hay un hay un tema, sí, porque no se acaba aquí toda esta problemática, porque como yo mencionaba, en el caso de la representación titular de los empleadores, la superintendencia de bancos, porque la superintendencia de bancos es el ente, uno de los dos entes de control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de acuerdo con la ley. ¿Desde cuándo? De acuerdo con la ley de seguridad social, es uno de los entes de control. Desde Desde siempre. el 2001, al menos en este marco normativo que está vigente desde el 2001, es uno de los dos entes de control. El otro ente de control es la Contraloría General del Estado. Y de acuerdo con lo que dispone el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social, a la Superintendencia de Bancos le corresponde la verificación del cumplimiento de los requisitos
previos a la designación de las personas que van a formar parte del consejo directivo. Aquí en ese Entonces, por eso es que el decreto ejecutivo... estaríamos perdidos porque estamos hablando de un presidente que es ex banquero, de una superintendencia que está siendo acusada a nivel público por manejar intereses no del ciudadano, sino de la banca, ¿ya? Y estamos hablando de que esas personas tienen de alguna manera el poder de tomar decisiones sobre dineros que no les corresponden, que no son de ahorro privado para el sector privado, en la banca privada, ni cooperativizada, ni la banca estatal. Son dineros de los cuenta aportantes de los trabajadores, es dinero privado, personal, centavo a centavo, hora por hora pagado y descontado por cada empresa. Patricia querida, qué terrible. Sí, lo que se ha previsto en este caso, de acuerdo con el espíritu de la normativa, es que como toda institución requiere contar con entes de control externo para precautelar, al menos en el caso de la Superintendencia de Bancos, como lo dispone el artículo 18 de la Ley de Seguridad Social, precautelar el buen gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a nombre del Estado. Claro que sí, de acuerdo igualmente con algunos criterios de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, sí debería haber un ente más bien específicamente especializado en la materia de Independiente, seguridad social para, claro. sí, para que pueda, exactamente, para que pueda realizar ese control. Porque, de acuerdo a lo que, bueno, hay un informe del 2007, del 2008, son de hace varios años, en los que sí justamente se ha señalado este particular, que debería más bien haber una entidad, a lo mejor sugería la Organización Internacional de Trabajo, una superintendencia de seguridad social para que pueda realizar este control especializado y más específico, partiendo también de la naturaleza de del nombre inclusive de la superintendencia de bancos, para que sea más bien más especializado. De alguna manera y que sus representantes de ninguna manera tengan alguna relación de siquiera de parentesco, ni en cuarto, ni en quinto grado, ni de interés, ni de historia de haber trabajado cerca de gente que maneja finanzas en la banca. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Por eso es que, claro, se pasan llenando la boca de decir que el IES está quebrado, el IES está quebrado. No, no, no. El que está quebrado es el Estado por deberle al IES. El IES no está quebrado. Es decir, casi, casi que el Estado debería ser el IES, los ciudadanos, porque es tanta la deuda que tiene el Estado que se da el tiempo de cumplir sus obligaciones con el Seguro Social, el Estado, cuando le da la gana. Y es más, se echa golpes de pecho como que fuera gran gobernante cuando devuelve en porcentajes y en puchuelos lo que tiene que devolver. Tercer punto, obligaciones patronales para con el Seguro Social. Sí, ese es un tema adicional. Solo como antes de dar respuesta a ese aspecto, el tema nuevamente del Consejo Directivo del IES, o sea, no termina aquí, porque en el caso de la representación de los empleadores, sí, llegó a ser calificado por la superintendencia, se posesionó el sábado 29 de octubre, entonces el anterior representante, el ingeniero César Rodríguez, fue legalmente reemplazado. En el caso de los asegurados, eso no ocurrió, porque realmente a la superintendencia de bancos había ingresado la documentación de 4 personas para un solo cargo, el de representante de los asegurados, titular. En el caso de los alternos, ingresó la documentación de 2 personas. Y de acuerdo con el criterio de la superintendencia de bancos, más bien solicitó documentación adicional porque la ley disponía que la designación debía ser conjunta entre las centrales sindicales legalmente reconocidas, la Unión Nacional de Educadores, la Confederación Nacional de Servidores Públicos, la Confederación Nacional de Jubilados y las organizaciones legalmente constituidas del Seguro Social Campesino. Pero en todo este entramado, porque solicitó más información, la Asamblea Nacional ya se reunió y finalmente el 1 de noviembre del 2022 se publicó en el registro oficial esta ley reformatoria y, em, y Sí, ¿sí me escucha? sí, te ¿Sí me escucho, escuchas? te escucho, te Ya, escucho perfecto. perfecto. Primero de Y, noviembre me y dices que ya finalmente, y ahí se cortó, pero sigue.
Sí, el uno de noviembre del 2022 fue publicada en el registro oficial esta ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social referente a la conformación del Consejo Directivo del IES y generó cambios en el proceso de designación que se estaba llevando a cabo, porque la disposición transitoria quinta de esta ley reformatoria lo que ha previsto en su segundo inciso es que los actuales representantes, es decir, quienes hayan tenido esa calidad al momento de la publicación de la ley en el registro oficial, prorrogarán sus funciones hasta la posesión de los nuevos representantes que Bueno, deben ser como designados de puede ser acuerdo. lógico, claro, una vez que entra Sí, en vigor una ley, hasta ponerla en práctica con el reglamento y todo, y hasta hacer las elecciones, pues los ujú, funcionarios que están en ese momento, pues tienen que permanecer ahí hasta que haya y exista y el haya la nueva cambio, ¿no? designación Está y bien. la posesión. Sí. Exacto, pero esto generó varios problemas, porque como yo te había mencionado, estaba un proceso pendiente en el caso de los asegurados y el 10 de noviembre, es decir, 9 días después de que entró en vigencia esta ley, la Superintendencia de Bancos, frente a las insistencias de algunas organizaciones de asegurados, remitió o emitió algunos oficios en los que señalaba que ya no podía realizar la calificación del representante de los asegurados porque ya entró en vigencia esta ley. Decir, Y esta y ley en la además, claro, o disposición sea, justificativo, estoy ya fuera de tiempo. ya no podía, porque realmente ya no podía emitir ningún pronunciamiento partiendo de que esta disposición transitoria quinta es muy clara y solamente la persona, en este caso, en el caso concreto de los asegurados, quien tenía esa calidad al momento de la publicación de la ley en el registro oficial, sea que parezca adecuado o no, pero lamentablemente es lo que dispone la ley, era el doctor Luis Clavijo, que él Ahí me está venía, hablando de un sus personaje funciones iniciaron en el 2012. en ¿Perdón? en el año 2012. 12, sí, en el 2012. Y En calidad, cuál es su perfil profesional? Cuéntame de él. él en este caso es, solo antes de ese particular, sus funciones iniciaron como representante alterno de los asegurados, pero debido a que en 2015 la representante titular fue removida por la Superintendencia de Bancos, pues él fue principalizado y sus funciones debieron concluir en 2016, pero en el 2016, ¿qué es lo que pasó? La Corte Constitucional declaró esta inconstitucionalidad diferida de los incisos segundo y tercero, que ya había mencionado que se refieren quienes intervienen en el proceso de designación de los dos representantes, o intervenían, mejor dicho, porque con la publicación de la ley en el registro oficial, ya esta inconstitucionalidad se hizo efectiva y por tanto, de forma automática, el 1 de noviembre fueron expulsados del ordenamiento jurídico, porque la condición era que la Asamblea Nacional aprobara la reforma y hasta ese momento se diferiría esta inconstitucionalidad o el efecto de la Si yo inconstitucionalidad, mejor pienso dicho. mal, es decir, y perdón que te interrumpa nuevamente, Sí. si yo pienso mal, como solemos pensar ya las personas con años de experiencia, donde sabemos que la maldad sí existe, yo interpretaría todo lo que me estás contando como que se movieron las fichas jugando con los tiempos para que el status quo, a pesar de que hay ciertos cambios en representatividad y otros no se dan, ¿verdad? Prevalezca. Esa es una pregunta que te la dejo para seguir planteándola en la elaboración de la conversación que estamos llevando a cabo. Hay varios puntos pendientes, tú me decías a mí, hablemos de los aspectos generales sobre el control externo del seguro social, ¿no es cierto? Ujú. Esto de control externo del seguro social. Y ahí es cuando es momento de que hagamos una pausa para que usted vaya a tomar su vaso de agua, eh, o desayune, o cene, o se pegue un antojito por ahí, ¿verdad? Y regrese, porque estamos con una abogada que conoce de seguridad social y que nos está dando noticias que podrían ser alarmantes si es que no estamos enterados de qué es lo que está sucediendo y solamente leemos titulares. Venimos de seguida. Nos quedamos contigo, Patti. Ya te Sí, digo, claro que sí. Sí, venimos no hay problema, claro que sí. venimos con más de enfoque, quédese con nosotros. Es un pequeñísimo paréntesis nada más. Gracias.
Amigos queridos, muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Como ustedes ven, era cortito el espacio para ir a... Bueno, yo voy a tomar, les cuento ya, les voy a confesar. Mira, Pati, lo que hago. Me tomo de desayuno mi vitamina C y me la tomo en copa, me la tomo en copa porque, claro, parece que yo hubiera sido una súper bebedora de joven. Tú no tienes idea de la cantidad de copas, ¿ya? Y decidí, se nos rompen los vasos todo el tiempo, voy a empezar a usar las copas, porque si no uso las copas, moriré y ahí quedan las copas, ¿no? Porque el alcohol aquí en esta casa no entra muy seguido, la verdad. Pero bueno, ya yéndonos de lo informal a lo formal, que es lo que nos interesa a todos los ciudadanos, vamos con el tercer punto que tú me decías que es importante. Las obligaciones patronales para con el IES, luego una visión general sobre las prestaciones concedidas por el IES, y esto en contubernio con otras instituciones por capitalizar, sea votos, poder, popularidad, e incluso, damas y caballeros, impunidad, impunidad. Continúa, Patricia querida. Gracias por la paciencia. Sí, claro que sí. No, no hay ningún problema. Sobre las obligaciones de los empleadores o las obligaciones patronales para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hay algunos aspectos a considerar como un antecedente. De acuerdo con la Ley de Seguridad Social, las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tienen que ser canceladas por mensualidades vencidas dentro de los 15 primeros días del mes al que corresponden los aportes. Correcto. Entonces, si pagan dentro de los 15 primeros días del mes siguiente, todo está en orden. Pero si no se cancela dentro de estos 15 primeros días y llega el día 16, ya se genera una mora patronal. Ujú. Entonces, de acuerdo con la información del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hay una cifra bastante cuantioso, significativa por concepto de mora patronal. De acuerdo a lo que han señalado en algunos espacios, esta cifra fluctúa entre los 1.800 millones de dólares o 2.000 millones Ahí de dólares. no te escucho. Pero también Perdóname, hay que hacer un desglose. se me va tu Sí, señal. claro que sí. Repíteme, por favor. Ahí está mejor. Ahí está mejor, Sí, sí. perfecto. Hay que hacer un desglose realmente sobre o este monto bastante significativo por concepto de mora patronal, porque hay algunos casos, lamentablemente, de afiliados sin relación de dependencia, porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ofrece algunas modalidades de afiliación. La tradicional es esta afiliación bajo relación de dependencia, en la cual el empleador está obligado a generar ese aviso de entrada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dentro de los 15 días de iniciada la relación laboral. Esa es una de las modalidades, pero también hay otras modalidades, como la afiliación sin relación de dependencia para el trabajador autónomo, para el profesional en libre ejercicio, La para... voluntaria que no te da todos los derechos que tiene, inclusive el campesino que la recibe gratis. Claro. Pero en este caso hay que hacer igualmente una distinción porque hay otro tipo de afiliación que sí propiamente dicho se considera como voluntaria porque es un régimen especial voluntario de afiliación que brinda una protección a aquellos sujetos de protección del artículo 2, por así decirlo, de la Ley de Seguridad Social que no están justamente previstos en este artículo. ¿Que serían quiénes? Entonces es un ¿Qué tipo de perfil de beneficiario sería este? Esta modalidad de afiliación brinda una protección a los ecuatorianos, tanto en el Ecuador como en el exterior. Entonces, aquí en el Ecuador son aquellos ecuatorianos que no tienen un RUC, no están inscritos en el Registro Único de Contribuyentes, solo se deben contar con su cédula, obviamente, de ciudadanía o de identidad para realizar esta afiliación. Son más bien, o es más bien un régimen que permite esta incorporación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y en el caso de los ecuatorianos en el exterior, pues para que puedan también tener esta vinculación con el sistema de seguridad social y puedan aportar. Principalmente en este caso, Voy a buscar ahora que tengo que salir de viaje por un tema personal.
testimonios de personas que hayan recibido beneficios de la seguridad social estando lejos de su país. Tú me estabas hablando de cifras. Y yo sí quiero Sí, siempre, dentro de, a pesar de que les tengo miedo, por eso las confronto todos los días, aquí hay un tema que dice lo siguiente, ¿ya? El Seguro Social Campesino destina 140 millones en pensiones jubilares y 119 millones en atenciones de salud, pero apenas recibe 10.9 millones en aportaciones de los jubilados. Es decir, que los jubilados, según este portal que se llama De la Cuadra, ¿verdad? Es un señor JD de la Cuadra, pero agarra una tabla que tiene fuente del Banco Central, ¿no es cierto? Y él dice, es decir, que los jubilados cubren apenas el 4.2% del presupuesto para la salud del IES. Es decir, la estructura de distribución del dinero aportado va más en beneficio del que no aporta que del que sí. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Patti? sí, sobre este tema igualmente hay que hacer algunos análisis. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la Constitución, porque el Seguro Social Campesino es un régimen especial a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y este régimen especial, en cuanto a sus fuentes de financiamiento, tiene varias, de hecho. Una de estas fuentes de financiamiento, igualmente desarrollada por la Ley de Seguridad Social, es una aportación más bien simbólica de la familia campesina, que en este mismo momento no supera los $2.50 mensuales para toda esta magnitud de obligaciones que tiene el Seguro Social Campesino. Pero también otra de las fuentes de financiamiento es un 0.7% de la aportación de los asegurados del régimen general y de todos los seguros públicos, ISFA, ISPOL, que financian de forma solidaria las prestaciones que les corresponde a los beneficiarios, en este caso del Seguro Social Campesino. Considerando que en este Así, último caso del ISFA tienen aparte un tema de cesantía distinto y adicional del que se está discutiendo y debatiendo y todo el mundo se lava las manos y da mucho miedo. Hay otra información adicional que te quiero dar a ti y quiero que me corrobores si es que es así o es mentira. Aquí dice claramente. La mirada política y poco técnica del gobierno en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, generó un hueco financiero para el que aún no existe solución. No solo fueron actos de corrupción, según los estimados de la misma entidad, es decir, los informes del propio Seguro Social, la pérdida, es decir, la huella que ha dejado el Estado ecuatoriano, llámese expresidente, llámenlo como quieran, porque aquí todos son cómplices, no es cuestión de solamente culpar a una persona, ha provocado una pérdida de recursos de 9.339 millones de dólares solo en el fondo de invalidez, vejez y muerte. No estamos hablando de la totalidad de los fondos, ¿ok? Es decir, la millonaria afectación fue directamente al dinero destinado a la atención del que nunca tiene voz, que se llama aquí el viejito, el abuelito, ¿no? El señor jubilado, la persona grande, como dicen los argentinos y como bien decía una invitada mía, Manena, a quien respeto y admiro y que me hizo ese llamado de atención, porque son personas sabias. Pero tú me estás hablando de los aportes regulares. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con aquel dinero que se tomó ya en tiempos, años 2008, 2009, ¿verdad? Y venían las personas involucradas en petróleos, ¿no es cierto?, a decir que no había mejor inversión que la que estaba haciendo el Seguro Social que meter plata en electricidad, petróleos, minas y todos los proyectos del Estado. Es decir, la plata entregada por los ecuatorianos por decisión de varias gente y el apoyo de varios, no voy a hablar de nombres y apellidos, busquen ustedes,
Señores, es una realidad. El apoyo de varios y el silencio de varios beneficiados para que haya inversiones de miles de millones de dólares en proyectos que iban a generar dinero. Entonces, una cosa es el aporte regular, que es el flujo regular que tiene el IES, hoy convertido en BIES, y por eso entiendo que de ahí amarraron el tema de la superintendencia de bancos, ¿verdad? BIES, banco, ¿ya? Hay aparte de eso todo un flujo de dinero que se invirtió con la seguridad de que iba a haber un retorno, una ganancia, un margen. ¿Qué pasó con eso? Sí, sobre solo un aspecto adicional del tema del seguro social campesino, también los seguros privados, de acuerdo con lo previsto por la Constitución y por la Ley de Seguridad Social, también tienen que entregar una contribución en el porcentaje previsto por la normativa. Pero realmente, de acuerdo a lo que ha señalado inclusive la Organización Internacional de Trabajo, y partiendo de este aspecto de reformas legales que lamentablemente no han tenido un sustento técnico, no han estado respaldadas respectivamente con las fuentes de financiamiento necesarias para evitar generar faltantes en la institución. Hay que recordar que, por ejemplo, en el año 2018 se aprobó una reforma a la Ley de Seguridad Social que se aplicó con efecto retroactivo, aun cuando la ley no es retroactiva. ¿Y en qué consistió esta reforma? Esta Nadie dijo reforma nada, y consistió nadie dijo nada, con efecto retroactivo y nadie dijo nada. no, así fue aprobada por la Asamblea Nacional, lamentablemente. Asamblea Esta Nacional, reforma, este es 2018, me dices, o no, sea, Lenin. en el año, sí, exactamente. Fue una propuesta, de hecho, del Ejecutivo de incrementar a $100 mensuales la pensión del Seguro Social Campesino. Y a partir de del año siguiente y todos los siguientes años, porque es una reforma que continúa vigente, la pensión de los jubilados del Seguro Social Campesino se incrementa en el mismo porcentaje de incremento del salario básico unificado de los trabajadores en general. Que bueno, Pero, de acuerdo. que cada año se va ajustando en un acuerdo entre ambas partes, ¿verdad? Y que ha sido consecuente con las realidades, muy a pesar de que a los trabajadores les ha afectado la no subida, a pesar de que ha habido subida de precios. Eso es algo evidente en un país dolarizado. Sí, entonces se va incrementando en este mismo porcentaje de incremento la pensión del jubilado del Seguro Social Campesino, del jefe de familia, que es quien recibe esta pensión. Y de acuerdo a lo que ha señalado, por ejemplo, la Organización Internacional de Trabajo, hay varias medidas que debería tomar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para controlar y precautelar un adecuado funcionamiento del Seguro Social Campesino. Medidas que parten, por ejemplo, de verificar que la protección del Seguro Social Campesino esté beneficiando a las personas que realmente son los sujetos de protección del Seguro Social Campesino. ¿A qué me refiero? La De acuerdo OIT con la denuncia, para hacer una conclusión de lo que acabas de decir, la OIT denuncia de que hay beneficiados que no están dentro del perfil de los que deberían ser beneficiados en el tema del seguro campesino, que ahora tú me estás dando la noticia de que también los seguros privados hacen un aporte para que ese subsidio vaya creciendo en monto. Sí, y también hay contribuciones del Estado al Seguro Social Campesino. Pero de acuerdo con estas sugerencias de la Organización Internacional de Trabajo, em, y partiendo de lo que está previsto por la Constitución, el Seguro Social Campesino brinda una protección al habitante rural, que obviamente no cuenta con una relación de dependencia, porque es un régimen especial que busca brindar una protección y una incorporación o promover la incorporación de estos sectores que normalmente son considerados como, pueden ser considerados como relegados para que tengan la protección del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Y, Social. no, Y y también, que tienen que ir de la mano de algo que está en la primera página de la Constitución del Ecuador para quienes no lo han leído. La salud es un derecho universal. Y si no es así, porque suena bonito y hay gente que pueda creer que es utópico, si no es así, entonces cambien ese texto y no digan que la salud es universal, porque la verdad es que lo que vivimos los ciudadanos pobres, ricos, ecuatorianos,
Hola vecino perro, tengo un vecino que sale feliz a caminar tempranito. Eh, bueno, ya me perdí por sus ladridos, pero bueno, ustedes saben a lo que yo me refiero, o sea, no es así tan fácil. Continúa, Pati, querida. Sí, claro que sí. En este caso, otro de los sujetos de protección del Seguro Social Campesino de este régimen especial es la persona que se dedica a la pesca artesanal y que, claro, tampoco tiene una relación de dependencia, porque esa es la condición para promover esta incorporación de estos sectores que, como lo mencionaba, pueden ser considerados como relegados y que sus condiciones socioeconómicas no son lo suficientemente óptimas para poder aportar al régimen general o al seguro general. Atención, Entonces, por eso es que es señores muy importante. pescadores, no chinos, no aquellos que se están comiendo toda nuestra fauna marina, ¿no? Ustedes como pescadores artesanales que lo son y que viven en el día a día, tienen derecho a el seguro social. No lo estoy diciendo como candidata, no soy política, lo estoy diciendo porque así nos está comentando Patricia que es su derecho. Entonces, dentro de ese eje del seguro campesino y bajo los mismos parámetros de derechos, los beneficiados también son aquellos artesanos que están involucrados con la pesca. Sí, con la pesca artesanal, aquellas personas que se dedican a la pesca artesanal. Pero sí es muy importante y también lo que señala el último estudio actuarial más actualizado del Seguro Social Campesino, que es hecho por el IES y está validado por actuarios externos, por una compañía actuarial externa, conforme lo previsto por la ley, sí hay varios problemas financieros en el Seguro Social Campesino. Y también como lo ha señalado el OIT, es muy importante porque el IES también tiene esta potestad de inclusive declarar como indebidas las afiliaciones cuando no se sujetan a los requisitos previstos por la normativa. Y lo que se señalaba en gran medida es que sí, puede dar lugar a que haya casos de personas que no reúnen los requisitos previstos por o para ser sujetos de protección del Seguro Social Campesino. Entonces, Ha esto habido es lo que el IES un debería poco controlar. un poco con el bono de desarrollo humano. Ha habido varias denuncias de personas que no deberían ser beneficiarias desde el bono de desarrollo humano, esa es otra plata aparte, ¿no? Ujú. Cuando vamos a visitarlos en su casa, tienen pues movilidad, internet, visten bien, están, como dicen los costeños, como decimos, mi sangre también tiene algo de ellos, de costeña, encachinados, ¿no? Gracias al bono. Entonces, claro, si sumas en una familia de 5 y los 5 aplican al bono, tú lo que estás haciendo como gobierno es fomentar la vagancia. Es decir, hay familias enteras de 8, 10 personas, no de 4, 5 personas, familias grandes que viven en casas pequeñas, hacinados, pero que viven del bono. Todos reciben el bono. Una porque se quedó embarazada, la otra porque lo que sea. Entonces tampoco hay ahí un rigor, no existe el rigor de selección y clasificación para aquellos que deberían ser realmente los beneficiados. Y justamente por estos particulares de que el IES debe ejercer un control porque la ley le faculta para esto, es que debería justamente evitar algunos casos en los que a lo mejor haya afiliados que deberían estar siendo parte del seguro general y que aún o a pesar de eso, a lo mejor están formando parte del Seguro Social Campesino, porque es una naturaleza especial de este régimen, valga la redundancia, régimen especial o a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para evitar generarle mayores impactos financieros. Además de que también es muy importante que haya información actualizada en cuanto a las cifras de este seguro especializado para que se pueda tomar las medidas necesarias para evitar escenarios adversos, escenarios en los que a lo mejor no haya los recursos suficientes para poder cumplir de forma correcta con las obligaciones del Seguro Social Campesino. Ahora, Pero ese estudio, ujú, de acuerdo a tu percepción, y quiero ahí tu opinión personal, ese estudio actuarial del que me estás hablando, que fue el debate en la época del señor Richard Espinosa, siempre me confundo los apellidos,
con los Richards famosos. En esa época había un dilema con el tema del estudio actuarial donde desapareció una cantidad determinada o volumen de dinero en el estudio y todo el mundo se lavó las manos, pero así fue como quedó. No, no, no. Entonces, ¿este estudio actuarial corrigió ese vacío o es un estudio actuarial que dice, a ver, esto es lo que hay, no me importa ni me interesa saber a dónde fue lo que fue, esto es lo que es? En este caso se trata de, porque cada uno de los seguros administrados por el IES, seguros especializados, debe contar con sus propios estudios actuariales, cuenta con sus propias fuentes de financiamiento, con sus propios balances. Entonces, al menos en el caso del estudio actuarial que tiene corte de diciembre del 2018 del Seguro Social Campesino, sí se señalan, no solamente se realizan proyecciones, sino que también se realizan algunas recomendaciones de orden operativo, técnico y también inclusive que pasan por reformas legales. En el caso de lo que señalaba sobre la administración, o mejor dicho, que estaba presidida por el señor Richard Espinosa Guzmán, en esa época hay que recordar que en el 2015 los estudios actuariales, que aun cuando uno de los principios y de los criterios de funcionamiento de la seguridad social es la transparencia, el propio ente de control, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Superintendencia de Bancos, declaró como reservados a los estudios actuariales. Entonces, por eso es que no se podían conocer sobre los estudios actuariales. Y el La Consejo plata del Directivo, ciudadano se convierte en un tema confidencial para que el ciudadano no lo sepa. Qué raro. sí, no tenía realmente un sustento esa decisión de la Superintendencia de Bancos, que también fue acogida por el Consejo Directivo del IES, y en 2018 fue levantada por el Consejo Directivo del IES esa reserva que pesaba sobre los estudios actuariales. Y sí, también partiendo de este particular de que en el año 2015 se adoptó una decisión que no contó con un sustento técnico, a pesar de que había un estudio actuarial que al final terminó modificando las tablas de aportación con los porcentajes destinados al seguro de salud, al seguro de invalidez, vejez y muerte, o de pensiones, y también al seguro de riesgos del trabajo. ¿Qué es lo que pasó? Se aplicó una medida en la que se disminuyó la tasa de aportación destinada al seguro de pensiones y al seguro de riesgos del trabajo, con la finalidad de incrementar la tasa destinada al seguro de salud, porque el seguro de salud ya venía presentando varios problemas financieros, porque también lamentablemente lo que ha pasado es que a través de reformas legales se le han ido atribuyendo al seguro de salud, por ejemplo, obligaciones que realmente no le corresponden y que más bien le corresponden al Estado a través del Ministerio de Salud Pública en sus distintos hospitales o centros de salud o unidades médicas en términos generales, porque se trata de temas de salud pública. Pero Pero más allá de... tú me has hablado de una intervención de agentes externos, endógenos a la institución, ¿verdad? Sobre temas financieros y el peso que tienen esas decisiones sobre una institución que está a la deriva, si es que moralmente debería estar en manos de sus aportantes, ¿verdad? Está a la deriva porque está en manos de gente que no tiene nada que ver con la seguridad social. En ese sentido, es ¿cuál que es la tu opinión? Sí, es que lamentablemente no ha habido un tratamiento técnico y adecuado sobre la base de la normativa de la materia de la seguridad social, porque en la Asamblea Nacional y de lo que se puede escuchar en los distintos debates, aún ahora, aún en esta administración, no hay un adecuado sustento y conocimiento, porque lamentablemente en el país no hay un conocimiento adecuado y no hay una cultura previsional y no hay mayor conocimiento sobre la materia de la seguridad social. También parte de esto de responsabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque uno mismo, cuando si no conoce de la materia, o aún en muchos casos, al solicitar información en la propia institución, no obtiene una información de calidad, Así como lo dispone la es. Constitución. Ahí Y tengo una además de... pregunta. Ahí me atrevo a hacerte una pregunta y es de secreto que se lo dije al actual presidente del IES vía redes sociales, no porque me conozca ni sea amigo mucho mío, ni mucho menos, sino porque como ciudadana uno trata de decir las cosas que ve.
Y es que antes de que entre el presidente Correa, mucha gente estaba acostumbrada a no afiliar a los empleados. No estoy hablando de empleadas domésticas nada más, del servicio doméstico. Estoy hablando de empresas grandes, donde tenían empleados y se trabajaba con la tercerización hasta que llegó el decreto 318, bien recordarás tú, que eliminó la tercerización, ¿verdad? Sin embargo, esos trabajadores trabajaban para empresas, ¿verdad? Y en el momento de ser liquidados, el Ministerio de Trabajo recibe con sello del Ministerio de Trabajo la cantidad de años y se liquida de acuerdo a ese valor, pero oh sorpresa, no aparece el cruce de información, que para cruzar información entre bancos, ahí sí son rapiditos, ¿no? Para cruzar información entre otras cosas sí son súper rápidos. Pero para cruzar la información entre los años que trabajaron los empleados en ciertas empresas y debieron recibir sus aportes o dejar sus aportes en el seguro social, porque además es penal no pagarlo, ¿no? Sí, está Cuando bien. buscas eso, no está cruzada esa información en el año 2022. Es decir, aquí no estamos hablando de elusión, porque hay gente que dice, no, esa es de ilusión. La ilusión es si es justificada porque uno puede moverse como sea. No, 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 señores. Estamos hablando de evasión. Evasión. Habla evasiones de 12 años de trabajo, de 13 años de trabajo, de muchas gentes, muchas personas que el día de mañana se jubilarán rogando por ser subidos al sistema para ganar siquiera unos 50 dolaritos, siquiera pidiendo de favor. Entonces, ¿cuál es tu opinión en ese sentido? Porque el cruce entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad Social debería ser tan sencillo como haga, señor ciudadano, si usted ve una inconformidad o una inconsistencia, suba al portal en este momento su liquidación y nosotros vamos a corroborar si es que esa información es real o no. Y como los derechos del trabajador son irrenunciables, pues haremos la investigación pertinente sobre los pagos del seguro social de esta empresa como corresponden. Y si no, serán sancionados. Yo no he visto personas sancionadas hasta ahora. Tampoco he visto que las personas afectadas se atrevan a hacer estos reclamos, porque claro, estamos viendo que es el poder que maneja el poder del poder del poder de la plata del pobre miserable que termina sus últimos días tratado de, el pobrecito abuelito, ojalá que le enseñen a aplaudir para que no muera antes de hora. Eso es todo lo que yo tenía que decir a nivel personal. Ahora sí, dale con todo, cierra, porque hay 3 puntos finales que para ti son importantes en los puntos de esta entrevista que me diste, que son enfocar el marco normativo de la gestión institucional del IES ideal, ¿no es cierto? Eso como cierre y los aspectos generales sobre ese control externo que ya hemos venido conversando. Pero cerremos con esto que te acabo de comentar, Patricia querida. Te agradezco muchísimo. Claro que sí, también partiendo de este último elemento de la gestión institucional, realmente el IES cuenta primero con inspectores de seguridad social. Entonces, el IES, de acuerdo con la normativa, está facultado para realizar los controles. Y claro, también como lo ha señalado la Organización Internacional de Trabajo, realmente es un informe muy interesante para este bienio de 2020-2022 que ya está terminando. Uno de los aspectos fundamentales, de acuerdo con lo que señalaba la OIT, es generar un fortalecimiento de la inspección de trabajo y de la inspección de seguridad social para generar los controles necesarios y evitar casos en los que a lo mejor no se haya generado el aviso de entrada y no se esté aportando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque O como tú desaparezcan por mencionas, arte de magia los papeles como desaparecieron en Contraloría General del Estado con un incendio en octubre, ¿no? Ojalá que realmente no sean capaces de hacer este es cosas un de ese tipo, mensaje. ¿no? Mejor sería que den la cara y que sean éticos, porque las verdades siempre caen por su propio peso, las verdades llegan y las mentiras tienen patas cortas, señores empresarios. Si ustedes han venido evadiendo, además de haber tenido 2 grandes eh, condonaciones de deudas a grupos económicos súper fuertes. No quiero mencionarles, tengo aquí
momentos donde se les hace condonación. Y quiero hacerte una pregunta antes de tu conclusión, y es que la FENOCIN hace una denuncia sobre, ellos dicen, ¿no?, que hay una tergiversación de sus demandas sobre el pedido de condonación de deudas del banco, del IES, ¿ya?, a ciertos sectores, y hacen referencia a un artículo 196 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico. Es decir, este país está pobre porque vive condonando deudas, perdonando y haciéndose loco con quienes deben pagar, y son las personas que nos gobiernan. En este caso, sobre este último punto, es importante mencionar que, de acuerdo con la Constitución que está vigente desde el año 2008, la Constitución de Montecristi, se dispuso que los fondos previsionales, bueno, la Constitución por un error de tipeo realmente lo considera como fondos provisionales, pero lo correcto son previsionales, y las inversiones serán canalizadas, en este caso del Seguro Universal Obligatorio a cargo del IES, serán canalizadas a través de una entidad financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es por ello que se creó el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tiene a cargo todo lo referente a las inversiones del BIES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad BIES. Social, el BIS. Exactamente. Entonces, sobre este tema, igualmente hay algunos elementos. Por una parte, el artículo 22 de la ley del BIES prohíbe al directorio, al banco como tal, la condonación de obligaciones para con la institución. Esto es un elemento. De otro lado, ¿qué es lo que pasó? El año anterior, con este decreto ley, que debido a que la Asamblea Nacional no se pronunció dentro del tiempo previsto por la Constitución, porque era inicialmente un proyecto de urgencia en materia económica, pues entró en vigencia como un decreto ley. ¿Y qué es lo que estaba previsto o está previsto en alguna de estas disposiciones? Lo que está previsto es que se podrá condonar a través de un decreto ejecutivo. Las obligaciones por créditos son algunos elementos, pero uno de ellos son por créditos con entidades financieras públicas por obligaciones de hasta $10,000. ¿Y qué es Hablemos lo de que Ban pasa? Ecuador, a Ban Ecuador y estas entidades financieras públicas, Sí, ¿verdad? pero también la ley del BIES define al BIES como una entidad financiera pública. Así es. Eso también es un elemento a considerar. Pero la ley, ¿Es que en este esa caso, denominación está correcta? realmente es una situación que genera, porque es una naturaleza especial, la del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y además hay que partir de que, por ejemplo, la misma Constitución prohíbe a las instituciones menoscabar los patrimonios de los fondos previsionales, en este caso. Que son, Y por que eso son es que privados, lo- entonces no debería ser público. O sea, ahí hay una contradicción, ¿no? sí, lo que pasa es que la Constitución ha estructurado un sistema de seguridad social que es universal y público, que está conformado por instituciones públicas, pero tiene un patrimonio propio y distinto del fisco. Y realmente, como lo incluye una prohibición muy expresa la Constitución, ninguna institución podrá tener una injerencia en el patrimonio, podrá menoscabar el patrimonio de las instituciones de seguridad social, tanto más que incluso esta ley del BIES, en el artículo 22, como lo señalo, prohíbe este tipo de decisiones de una condonación de obligaciones. Al final del día, el presidente de la República, bueno, a través de lo que han señalado sus ministros, pues no tomó una decisión relacionada con esta situación, porque sí le hubiera generado un perjuicio, en este caso al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que también tiene varios problemas, porque aun cuando igualmente está dotado o cuenta con jurisdicción coactiva, como también ocurre en el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y ahí haciendo un pequeño paréntesis, en el caso de las obligaciones que están pendientes por concepto de mora patronal, habría que verificar por qué no se ha llegado a cobrar estas obligaciones de forma oportuna, de acuerdo con lo previsto por la Ley de Seguridad Social y por las resoluciones del Por Consejo favor, no, a Directivo. ver, por favor, te pido de favor, Patricia querida, yo te respeto y te admiro porque eres una chica que sabe del tema. No sería cuestión de averiguar, sabemos. En el fondo sabemos de qué se trata esto.
Esto se trata de ocultar y salvar, como siempre, a grupos económicos, cubrirlos, protegerlos, y por eso la gente tiene miedo de denunciarlos, ¿ya? Y termina sus días de haber entregado su vida entera de trabajo beneficiando a los mismos de siempre. Seamos al menos en eso frontales, ya que estás en un espacio que de eso, a eso va enfoque. Sí, pero justo lo que yo mencionaba es porque, como lo señalé hace un momento, en este monto relacionado con lo que se denomina como mora patronal, sí hay algunas obligaciones de afiliados sin relación de dependencia, porque hay que tomar en cuenta un particular. En el caso de esta afiliación sin relación de dependencia, cuando en algún periodo de la afiliación no se ha pagado de forma oportuna el aporte, el IES no es que le va a generar de forma automática el aviso de salida, no. El IES sigue generando planillas y se va acumulando obligaciones, que es algo que no ocurre con este régimen especial del seguro voluntario, porque si no pagas dentro de 60 días, tienes ese plazo para hacer ese pago, el IES te genera un aviso de salida de forma automática. Entonces, sí hay varias obligaciones que también se han ido acumulando por este concepto, por afiliaciones sin relación de dependencia. Y hay que verificar a nivel de la gestión institucional del IES, aun cuando cuentan con la normativa, porque la ley les faculta, ¿por qué no han perseguido de forma oportuna el cobro de estas obligaciones? Porque la ley de seguridad social le atribuye o le faculta al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para tener esta jurisdicción coactiva y perseguir el cobro de estas obligaciones. Y en el caso específico, que es esta otra variante de la mora patronal, que parte de que varios empleadores no han cancelado de forma oportuna las obligaciones para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en muchos casos también con el BIES. ¿Por qué? Porque hay préstamos que solicitan los asegurados y tiene la obligación de ser retenido en este caso para luego ser depositado al banco del Los roles Instituto. de pago está retenido a los empleados. Te queda un minuto para poderte despedir. Patricia, muchísimas gracias. Agradezco mucho a Elizabeth Falconi, que es mutua amiga nuestra, persona que está muy pendiente de la seguridad social. Y luego creo que contigo deberíamos hablar del acceso a seguridad primaria. Eso es fundamental. Pero eso es como, en términos generales, la estructura. Te queda menos de un minuto para despedirte. Gracias por haberte dado tu sábado. Les cuento que es sábado y es tempranito. eh, para darnos lecciones y enseñarnos tanto. Ya. Solamente habrá que verificar qué es lo que termina resolviendo la jueza en función de que para el caso de este proceso de designación de los asegurados, que no llegó a concluir porque ya al final entró en vigencia la ley reformatoria, frente a la negativa de la Superintendencia de Bancos de emitir una calificación, porque también había 4 representantes para un solo cargo de representante titular de los asegurados ante el Consejo Directivo y 2 para un solo cargo como representante alterno de los asegurados. Algunas organizaciones centrales sindicales más bien presentaron una acción de protección. Y esta Y semana ha sido una semana muy caliente y muy candente con respecto al seguro social. He recibido un mensaje y a medianoche justamente, de un amigo que me ha dicho, con lo que ujú, ha pasado con el seguro social, amiga querida, yo no tengo nada más que decir con este país. Por eso creo que es muy coyuntural la entrevista que estamos haciendo contigo. Esta realmente, semana, ¿por qué? ¿Por qué esta semana se puso tan candente? ¿Por qué? y justamente como efecto de esta acción de protección que fue interpuesta el 14 de noviembre del 2022, la jueza decidió conceder una medida cautelar y por tanto le dispuso al presidente del Consejo Directivo del IES, actualmente el ingeniero Alfredo Ortega, que se abstuviera de convocar a sesiones del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bueno, la jueza lo señala y hace constar como directorio. Que se abstenga porque no tiene la facultad ni la potestad, o se No abstenga tiene la facultad. porque no se ha decidido todavía esa parte que queda como hueco en la conformación del directorio. Explícame bien. Y de acuerdo con lo que señalaban y solicitaron los accionantes de esta acción de protección, es que el consejo directivo ahorita mismo no está conformado
de la manera que fue prevista por este decreto ejecutivo, que fue expedido el 3 de octubre del 2022, el decreto ejecutivo número 571. Pero lo cierto es que al entrar en vigencia la ley reformatoria, la situación cambió, como lo señalé al inicio. Y solamente quienes tenían la calidad al momento de la publicación de la ley en el registro oficial son quienes deben continuar en funciones hasta la posesión de los nuevos representantes que deben ser designados de acuerdo con esta ley reformatoria y con los reglamentos que debe expedir el Consejo Nacional Electoral. Pero estas organizaciones de asegurados señalaban que no puede permitirse que el Consejo Directivo del IES realice sesiones, se reúna sin que haya el representante de los asegurados. Esto no es correcto porque sí hay un representante de los asegurados, el doctor Luis Clavijo, y él tiene que continuar, sea porque tiene muchos cuestionamientos, inclusive en el 2018 fue destituido por decisión de la Contraloría General del Estado, él impugnó esta Entonces, decisión ante el tiene que continuar. él impugnó esta decisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y este tribunal dejó sin efecto esta decisión de destitución de la Contraloría General del Estado Ya porque más la Contraloría no le garantizó realmente su derecho al debido proceso porque emitió la decisión antes de que concluyera el plazo que él tenía para presentar sus respectivos descargos y entonces, como efecto de esta decisión, él volvió o se reintegró a sus funciones como representante de los asegurados en noviembre del 2020 y desde esa fecha nunca llegó a ser legalmente reemplazado de su cargo. Pero la jueza, en atención a la justificación que presentaban los accionantes, pues resolvió que eh, el presidente del Consejo Directivo del IES se abstuviera en este caso de convocar a sesiones del Consejo Directivo del IES hasta que ella se pronuncie sobre lo principal, es decir, sobre la acción de protección. La audiencia se iba a llevar a cabo el día de ayer, el 25 de noviembre del 2022, pero mediante un escrito que fue presentado el 24 de noviembre por parte de la Procuraduría General del Estado, ya por la tarde, más o menos a las 2 de la tarde, en este escrito, este funcionario de la Procuraduría General del Estado solicitó que se difiriera la audiencia porque como están en un proceso de transición con las nuevas autoridades y porque todos los abogados tienen una gran carga procesal en la Procuraduría General del Estado, entonces para poder Llámese defender carga correctamente los intereses de procesal, la gente. llámese, perdóname que te interrumpa otra vez, llámese carga procesal, dice el señor, ¿no? Llámese Ujú. partido de fútbol, partido de fútbol del mundial, así, así de sencillo. Esto es lo que Vamos a posponer no. porque hoy estamos sobrecargados de trabajo. Estoy firmado, porque hemos visto videos de instituciones públicas viendo el fútbol. Está muy bien, señores, que vean el fútbol y que disfruten el fútbol. Pónganse un auricular mientras trabajan. ¿Ya? Pónganse un auricular mientras trabajan y aprendan a hacer multitasker, porque el hecho de pagarles para que ustedes se dediquen a agendar todos los partidos y mientras están trabajando, ya hasta mandan cartas diciendo que están atiborrados de trabajo, pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos. Pero si es que los hemos visto en videos hasta pegando gritos por el gol, por favor, señores. Patricia, En querida. este caso, la justificación fue esa, que había una gran carga procesal y como están todavía en un proceso de transición por el cambio de autoridades, por la reciente posesión del nuevo Procurador General del Estado, entonces solicitaba el diferimiento de la audiencia. Y la jueza, mediante una providencia del mismo 24 de noviembre del 2022, aceptó este pedido y difirió la audiencia para el próximo 1 de diciembre del 2022 a las 3 de la tarde. Y A lo ver, preocupante de esta una pregunta. situación, ¿No hay vacancia judicial en diciembre? no todavía, y en este caso se trata de una acción constitucional, entonces tiene que ser No, resuelta. no es, no es, no es judicial, el Consejo de la Judicatura como tal, exacto. Sí, es una garantía jurisdiccional, entonces lo difirió para el 1 de diciembre, pero lo preocupante de esta situación es que hay una medida cautelar
que fue concedida y hasta que la jueza no se pronuncie sobre lo principal, es decir, no resuelva si concede o no concede la acción de protección, el Consejo Directivo del IES no puede reunirse y hay muchas decisiones que debe tomar el Consejo Directivo del IES y que requiere que se reúna. Pero además de eso, sin perjuicio de todos estos particulares, también hay que considerar que en esta semana, el día lunes, se conoció que el presidente, el señor presidente del Consejo Directivo del IES, había comunicado a los otros dos representantes del Consejo Directivo que a partir de este lunes, de esta semana, que específicamente fue 21, perdón, sí, 21 de noviembre, hasta el 2 de diciembre iba a hacer uso de sus vacaciones. Entonces, también hay este elemento adicional, pero realmente No hay consejo, no hay directorio, no hay toma de decisiones, hay vacíos legales, la jueza no puede pronunciarse o sí puede pronunciarse dependiendo de lo que diga, vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero al momento, como siempre, el no IES estando, vive en el limbo, vive en el sí, limbo. Eso es es muy, lamentable, Patricia. Hemos aprendido muchísimo contigo. Yo espero la próxima vez entrar contigo ya más a detalle, porque seguramente mucha gente me va a escribir, te va a escribir. ¿Dónde te pueden localizar? me pueden encontrar en Twitter, que normalmente siempre comparto algunos, bueno, lo poco, mucho, nuevamente lo digo, y no con falsa modestia, sino porque es un tema, como lo señalaba hace un momento, del que se aprende cada día. En Twitter, por mis dos nombres y mis dos apellidos, soy bueno, me llamo Patricia Elizabeth Borja Laverde, y me pueden encontrar, el usuario es @licibor9. Entonces ahí siempre suelo compartir algunos detalles que voy aprendiendo sobre Sobre seguridad todo para social. nosotros, o sea, para mí es sorprendente ver algunas cosas que me he enterado y he aprendido contigo muchísimo el día de hoy. Quiero insistir que este programa no es un programa donde el periodista, el comunicador, quien conversa, sabe más que el entrevistado. Todo lo contrario. Lo que estamos es buscando gente que nos enseñe para, para entender cómo son estas instituciones, qué derechos tenemos, cómo podemos reclamar. Somos ciudadanos, hemos hecho aportes, hemos trabajado toda nuestra vida y de repente que la plata desaparezca, no es justo, no es justo para usted, pero tampoco es justo para sus hijos, porque eso quiere decir que el día de mañana sus hijos van a tener que mantenerlo muy a pesar de que usted trabajó toda su vida. ¿Le parece justo? Patricia, querida, muchísimas gracias. Quiero agradecer también a Elizabeth Falconi, que fue quien me recomendó y a claras luces tenía toda la razón. Eres una mujer inteligente, muy preparada y ahí está, señores, los jóvenes no es que son desperdiciados, son muy preparados y lo único que necesitan es espacio y voz. Gracias de corazón, Patricia. Muchísimas gracias a ti, Estefanía, por la oportunidad y también nuevamente gracias por generar este tipo de espacios para analizar esta temática que, como lo mencionaba al inicio, no se le brinda o no se le ha brindado la atención que realmente tiene, porque se trata del derecho a la seguridad social y, como normalmente siempre menciono, de acuerdo con la Constitución, la garantía de este derecho constituye uno de los fines primordiales del Estado ecuatoriano y no puede ser posible que quede simplemente como un postulado en el papel. Entonces Yo es quedo muy con una cosa importante que me que enseñaste y una lección que me enseñas. Está prohibido por la Constitución condonar deudas del IBIES, IES, ¿ok? ¿Ok? Eso nada más. Es solo un recorderis, ¿ya? Para los que no comieron sardina o para los que no están enterados, que en el caso mío era, yo no estaba enterada, pero no se puede condonar deudas del Seguro Social, por ley. Gracias, Patricia, por enseñarnos algo tan importante. Un beso muchísimas gracias a gigante, ti. un abrazo y Un hasta lindo una próxima edición de su programa Enfoque. Chao, chao.